Otro gran nombre se dirige hacia la puerta de salida de Red Bull, ya que Helmut Marko dejará su cargo como asesor de automovilismo del equipo de Fórmula 1 a finales de 2025. Esto pondrá fin a una trayectoria de más de 20 años en el cargo, durante los cuales Marko, una figura a menudo controvertida en el paddock de la Fórmula 1, ha tomado decisiones importantes para Red Bull Racing y su segundo equipo y ha supervisado el programa Junior que llevó a pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen a la Fórmula 1. Pero su importancia es aún mayor. No solo fue clave en la creación del equipo, sino también en su ascenso hasta convertirse en una de las potencias de la Fórmula 1. Y aunque esta decisión se veía venir desde hace días, sigue siendo un cambio importante en Red Bull con consecuencias potencialmente significativas, sobre todo para el futuro de su piloto estrella. La medida se ha presentado como la decisión de Marko de dimitir, pero según tenemos entendido, su salida tiene un trasfondo más complicado. A pesar del éxito que Red Bull disfrutó con Marko trabajando junto al veterano director del equipo Christian Horner, que fue destituido de su cargo a mediados de este año, la relación entre Marko y la organización de Red Bull se había vuelto tensa. Todo empezó a cambiar tras la muerte, a finales de 2022, del cofundador de Red Bull Dietrich Mateschitz, con quien Marko tenía una relación muy estrecha y a quien Marko asesoró durante la creación del equipo Red Bull. La muerte de Mateschitz provocó un cambio gradual pero claro en la forma en la que la empresa matriz de Red Bull supervisaba a su equipo de Fórmula 1, lo que trajo consigo un nivel de responsabilidad con el que Marko no estaba familiarizado. Y desde entonces se han producido importantes enfrentamientos, entre ellos los comentarios despectivos de Marko sobre el entonces piloto de Red Bull Sergio Pérez por ser mexicano a finales de 2023, las consecuencias del intento fallido de destituir a Marko a principios de 2024, que Verstappen criticó públicamente, y más recientemente los importantes insultos en internet contra Kimi Antonelli por los comentarios que hizo tras el Gran Premio de Qatar de este año. Informes en los Países Bajos también han sugerido que Marko ha tomado decisiones cuestionables este año con respecto a los pilotos junior, con las que Red Bull no estaba de acuerdo y tuvo que intervenir para revocar. Se cree que esto está relacionado con la posible incorporación al programa del expiloto junior de McLaren Alex Dunn. A pesar de ello, Red Bull emitió un comunicado en el que Marko y Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de Red Bull, con quien se cree que ha tenido un enfrentamiento, insistieron en que se trataba exclusivamente de una decisión de Marko. Marko, de 82 años, dijo que le había conmovido profundamente que Verstappen terminara a solo 2 puntos de Lando Norris en la carrera por el título de este año, y que eso le había dejado claro que era el momento adecuado para marcharse, un año antes de que finalizara su contrato actual. Mintzlaff, por su parte, afirmó que Marko se acercó a mí con el deseo de poner fin a su papel como asesor de automovilismo a finales de año y dijo que lamentaba profundamente esa decisión porque Marko ha sido una figura influyente durante más de 2 décadas y su marcha marca el final de una era extraordinaria. Esa es una versión de los hechos, pero a pesar de lo que afirma el comunicado de prensa de Red Bull, la salida de Marko no es ninguna sorpresa. Las relaciones parecían haberse enfriado significativamente últimamente y se entendía que tanto Mintzlaff como el accionista de Red Bull, Charles Nvidia, estaban de acuerdo después de la final de Abu Dhabi en que Marko debía marcharse. Incluso antes de los sonados enfrentamientos de años anteriores que hemos mencionado, Marko ya había quedado relegado al papel de villano en la percepción pública como rostro visible de un programa junior de Red Bull que contrataba, despedía y en ocasiones volvía a contratar a pilotos como si fuera un capricho. Pero eso no cambia el hecho de que ha sido una pieza clave no solo en la historia de Red Bull en la Fórmula 1, sino también en la de Red Bull en el mundo del automovilismo en general. Ha habido fracasos en el camino, pero incluso hoy en día, más de una cuarta parte de los pilotos que se preparan para la temporada 2026 de Fórmula 1 llegaron a la parrilla con los colores de Red Bull en uno de sus equipos. Y los grandes éxitos hablan por sí solos. Marko y Red Bull arrebataron a Vettel de las garras de lo que era el equipo Sauber entonces. Daniel Ricciardo fue un buen sucesor del 4 veces campeón original de Red Bull y luego encontraron a su verdadero unicornio en Verstappen, ganándole la partida a Mercedes en ese caso. Para muchos era obvio el talento de Verstappen, pero la clave, como siempre, fue que Red Bull y Marko aprovecharan su posición única como organización que gestiona 2 equipos en la Fórmula 1. Ningún otro equipo se ha acercado realmente a ejercer tal poder e influencia en el mercado de pilotos de la Fórmula 1. Probablemente lo más parecido que hemos tenido es Haas con Oliver Bäumer para Ferrari, Williams haciendo lo mismo para Mercedes con George Russell o Force India haciendo lo mismo para Mercedes con Esteban Ocon. Casi todos los equipos de Fórmula 1 y sin duda los más importantes cuentan ahora con programas adecuados para jóvenes pilotos. Pero aún así, una vez que encuentran una verdadera joya, resulta muy difícil para cualquiera estar a la altura.
Nadie ha sido capaz de seguir el ritmo de Verstappen en Red Bull, superó a Carlos Sainz, a Ricciardo, a Pierre Gasly, Alex Albon, Checo Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda. Y ninguno de ellos es mal piloto, y es muy fácil argumentar que el éxito que Red Bull ha tenido con Verstappen es la razón por la que su programa de pilotos junior lleva tiempo sin funcionar. ¿Cómo se puede estar a la altura de Max? Pero conseguir su firma sigue siendo la razón principal por la que Red Bull ha sido el equipo de referencia durante gran parte de la década de 2020 hasta ahora. Así que el legado de Marco aquí será en gran medida uno de éxito, sin duda para los pilotos de Fórmula 1 en general. Pero eso no quiere decir que su papel en el programa para jóvenes pilotos no se haya sentido también obsoleto desde hace tiempo, y una vez más el carrusel de pilotos es prueba de ello. Su enfoque de alta presión, en el que se valora poner a prueba la fortaleza mental de los pilotos hasta el límite, tuvo su momento, pero el mundo ha cambiado. Eso sigue siendo parte de la ecuación, pero ser demasiado tradicional en su enfoque ha puesto a Red Bull en desventaja en un ámbito que antes dominaba. Aunque en su día fue el gran referente de los programas para jóvenes pilotos, ahora hay muchos rivales que rastrean el mundo del karting y los monoplazas en busca de la próxima gran promesa. Para triunfar en ese entorno tan competitivo se necesita un enfoque moderno y sistemático para descubrir, reclutar y formar talentos. Así que, aunque es justo decir que Marco seguirá siendo para siempre una pieza clave en la historia del automovilismo de Red Bull, está claro que hace tiempo no forma parte de su futuro. Entonces, ¿en qué situación queda el talismán de Red Bull? No está tan claro. Aunque Verstappen pilotará para un equipo Red Bull en 2026 que será muy diferente al que le llevó a ganar su primer título en 2021, ya que Horner, Marco, el gurú del diseño Adrian Newey y el director deportivo Jonathan Whitley han abandonado el equipo en los últimos años. El 4 veces campeón fue un firme defensor de Marco, quien le dio a Verstappen un asiento en la Fórmula 1 en Toro Rosso apenas tras correr en la Fórmula 3 en 2014, lo que fomentó una intensa lealtad mutua. El apoyo público de Verstappen a Marco a principios de 2024 contrastó duramente con su falta de apoyo a Horner durante la controversia personal que surgió durante la pretemporada. Verstappen describió a Marco como uno de sus pilares en el equipo e insinuó claramente que abandonaría Red Bull si Marco fuera destituido. Esto se evitó cuando Marco acordó un nuevo contrato para permanecer en Red Bull hasta finales de 2026, un contrato que, por supuesto, ahora finaliza un año antes. Esto también significa que Verstappen pierde a un importante aliado y a alguien a quien apreciaba mucho dentro de la organización en un momento en el que Red Bull está tratando de convencer a Verstappen, que tiene contrato hasta 2028 pero podría marcharse antes, para que continúe a largo plazo. No está claro si la postura de Verstappen respecto a Marco ha cambiado y ha renovado su confianza en Red Bull en su conjunto sin él, o si lo verá como una prueba más de que los cimientos del equipo se están erosionando de forma permanente. Porque ha habido grandes cambios. Además de los 4 nombres que hemos mencionado, Horner, Marco, Newey y Whitley, todos ellos con funciones públicas en mayor o menor medida, también se marcha el jefe de estrategia Will Courtney y se cree que se le ha concedido una excedencia, ya que en un principio estaba previsto que cumpliera todo su contrato antes de incorporarse a McLaren el año que viene. Y eso no es todo. Dentro del equipo, en el lado del garaje de Verstappen, se está produciendo una fuga de talentos veteranos, entre los que se encuentran su mecánico número 1, su ingeniero de rendimiento y al menos otros 2 ingenieros de pista. También se ha cuestionado la permanencia a largo plazo de su ingeniero de toda la vida en Red Bull, Gianpiero Lambiase. Red Bull parece un equipo más unido desde que Lohan Mekies asumió el cargo de director del equipo en julio, quizás gracias a su lucha por el título a finales de 2025. Lo que Red Bull, Mintzlaff y Mekies esperan es que la salida de ese antiguo pilar del equipo no desestabilice su activo más preciado.